María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz 2025, tiene una fractura vertebral. Está informando esta mañana la agencia France Press. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, es una alerta que lanza AFP. Dice: Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela. Dice que es una información que da su portavoz, pero hemos ya conseguido algunos detalles. Y fue evaluada ella justamente al llegar a Noruega, fue evaluada en un hospital, y es una información que trae un diario noruego citando fuentes del hospital que la evaluó, y dice pues que efectivamente tiene una fractura vertebral dura que fue ocasionada durante su salida clandestina de Venezuela. Dice este diario noruego que la fractura se habría producido durante el tramo más riesgoso de la huida, que fue un trayecto aproximadamente, dice este diario, de unas 5 horas en una pequeña embarcación costera por el Mar Caribe entre la costa venezolana y la isla de Curazao. Conocimos la semana pasada que habría estado unas 2 o 3 horas pues prácticamente a la deriva por el fuerte oleaje que había en ese momento frente al Mar Caribe, y producto pues de ese trayecto bien complicado, dice 5 horas el diario noruego. La semana pasada hablábamos de 3 horas, pero independientemente si fueron 3 o 5 horas, pues fue bastante complicado, y ese oleaje que había allí en el Mar Caribe cuando ella intentaba llegar a la isla de Curazao saliendo de Venezuela, pues le habría producido esta fractura vertebral, y obviamente pues entendemos que hay un fuerte dolor y está siendo atendida en este momento por los médicos allí en Noruega. Otra información acá también de ahorita, de hace pocos minutos, Néstor: PDVSA, el gobierno de Nicolás Maduro acaba de anunciar o de denunciar que PDVSA sufrió un ataque cibernético, un ciberataque que, según el gobierno, intentó detener toda la operatividad, y están culpando obviamente al gobierno de Estados Unidos. Dicen que es una acción deleznable, dice el comunicado, orquestado por intereses extranjeros, que no fue logrado en su totalidad, que hubo cierto daño a la parte del sistema de PDVSA, más no en lo que es la operatividad y todo lo que es el funcionamiento de la industria, pero están denunciando pues este ciberataque de parte de Estados Unidos a PDVSA. Y repito la primera información: María Corina Machado habría sufrido una fractura vertebral producto de su salida de Venezuela. Es una alerta que lanza esta mañana la agencia AFP, Néstor. Modo de balance: están entregando esta mañana en España datos de la violencia sexual en el 2025. 27% de las víctimas extranjeras. De esos extranjeros, la mayor cantidad, encabezando el ranking de víctimas de la violencia sexual, colombianas o colombianos también. Enrique Rodríguez. En efecto, hay colombianas y colombianos, pero lo que llama la atención es que efectivamente las víctimas son en su mayoría colombianos, y los victimarios encabezan la lista los marroquíes y van seguidos de los colombianos. Pero vayamos por partes. Como dices, el 27% de las víctimas de violencia sexual durante el pasado año fueron extranjeras, un total de 6.144 personas, de las cuales el 55,49 procedían de países de América. La lista, como decías, la encabeza Colombia, seguida de Venezuela y Perú. No son unos datos cualquiera, son datos del informe sobre delitos contra la libertad sexual que ha hecho público esta mañana el Ministerio del Interior. Según las cifras del informe, de las víctimas que eran de origen latinoamericano, 1.129 eran colombianas, y a las siguientes en la lista son las venezolanas, pero la cifra es notablemente menor: 367 venezolanas. Tenemos que tener en cuenta que la comunidad colombiana no hace sino crecer aquí en España. Está cerca ya del 1.000.000 de colombianos los que viven en la península ibérica y en los archipiélagos. Además, en el 90% de las agresiones, las víctimas eran mujeres, un porcentaje que es superior incluso en el caso en que las víctimas eran españolas, que está en el 85%. Y para terminar, los principales países de origen de los agresores fueron, en primer lugar, Marruecos, seguido de Colombia, Rumanía, Perú y Argelia, Néstor. Hay una noticia de última hora en Estados Unidos. Están reportando una emergencia que pudo haber terminado en tragedia. Un vuelo de JetBlue en el Caribe que casi se estrella con un avión militar de los que está haciendo operativos frente a costas de Venezuela. Juan Camilo Merlano. Néstor, este era un vuelo que estaba cubriendo la ruta Curazao-Nueva York el pasado viernes de la aerolínea JetBlue. Fue poco después de despegar de Curazao cuando el avión de JetBlue estaba ascendiendo para tomar su ruta, y un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pasó muy cerca, a unos cuantos kilómetros de distancia, lo que llevó a los pilotos del vuelo comercial a suspender su ascenso. Escuchemos el audio que ya se ha venido filtrando de la comunicación del piloto con los controladores aéreos, criticando y llamando irresponsables e indignantes a los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos porque no llevaban sus radares encendidos. Escuchemos. Curazao, JetBlue 1112. 1112, go ahead. Sir,
We just had traffic pass directly in front of us, within 5 miles of us, maybe 2-3 miles. But it was an air-to-air refueler from the United States Air Force, and he was at our altitude. We had to stop our climb. Confirm the traffic was at your altitude. Allí escuchamos el piloto cómo se está quejando, informándole al controlador aéreo. Dice, tuvimos un tráfico, una aeronave pasando justo al frente de nosotros a unos 8 kilómetros o tal vez 3 o 4 kilómetros. Era un avión cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que suspender nuestro ascenso. Y en otro momento del intercambio dice que es indignante que la aeronave no tuviera sus radares encendidos o que los estuviera o que los hubiera apagado, y que esa aeronave se estaba dirigiendo hacia espacio aéreo venezolano. Era lo que decía este piloto de la aeronave del avión de JetBlue. Recordemos que los Estados Unidos ha emitido una serie de alertas, la calificada como NOTAM, en los alrededores, en el espacio aéreo de Venezuela, a propósito de la actividad militar y de los posibles riesgos para aeronaves de tipo comercial. Y bueno, también fue el mensaje del presidente Donald Trump hace algunas semanas diciendo que tanto aviones comerciales como cualquier otro tipo de aeronave debía considerar el espacio aéreo alrededor de Venezuela, y en Venezuela totalmente cerrado. Un portavoz de JetBlue también expidió un comunicado diciendo que habían reportado este incidente, sus detalles, ante las autoridades federales y que van a participar en cualquier tipo de investigación. También añadiendo que su personal está totalmente entrenado para adelantar los procedimientos apropiados en cualquier tipo de situación de vuelo como esta que se presentó. Pero entonces es una afectación que pudo haber terminado en tragedia por el despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe y por las actividades de sus aeronaves que se han estado moviendo bastante en las últimas semanas, porque muchos hemos visto a través de plataformas de seguimiento como FlyRadar que vuelan en el área conocida como FIR de Maiquetía, que es en proximidad a territorio venezolano. E incluso ha habido manipulación de radares en los últimos días mostrando aviones tipo F-18 que incluso ingresan a territorio venezolano, pero posteriormente se ha confirmado que fue más bien un error de los radares o manipulación de los radares, pero afortunadamente no pasó a mayores este incidente, Néstor. Quedó confirmado, escrutado prácticamente el 100% de los votos, el triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. Ganó con el 58% de los votos, una paliza que le dio a su rival, la candidata de la izquierda Janet Jara, que apenas llegó al 41%, 17 puntos porcentuales de diferencia, que en la práctica son 2 millones de votos. Una victoria aplastante de la derecha en Chile, que se suma a la lista de países que han girado. El nuevo presidente José Antonio Kast tiene 59 años, es el menor de 10 hijos, abogado católico conservador, hijo de un matrimonio de alemanes que emigraron a Chile después de la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que el presidente Petro, desde Colombia esta madrugada, el único presidente que no ha felicitado a Kast. Al contrario, lo está atacando, está demeritando su triunfo, diciendo que vuelven a América Latina los vientos de muerte y que no le dará la mano nunca a Kast por ser un nazi, por representar el fascismo en el continente.